Les invito a que abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Esta es la segunda parte de la enseñanza que inicié, titulada Dios es uno. Estamos en nuestra serie Conociendo a Dios y este es otro de los atributos de Dios. Dios es uno. Esta es la segunda parte. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5, dice la Biblia: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta ahí leemos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder recibirla en nuestro corazón, y pedimos en el nombre de Jesús que esta tu palabra alimente nuestro espíritu y que tu misma palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, Señor. Todas las cosas que necesitamos conocer y aprender acerca de ti y que quedaron ahí plasmadas en tu palabra, Señor. Danos la sabiduría, danos la inteligencia espiritual para poder entender y comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leerle estos dos versículos en la versión Dios habla hoy. Dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Diga conmigo, Él es el único Señor. El versículo 5 dice: Por tanto, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay otro Señor, no hay otro Dios. Aunque bueno, ya sabemos, alrededor del mundo mucha gente se ha ido formando y creando un sinfín de dioses, de los cuales muchos de nosotros hasta nos extrañamos y nos admiramos de cuántos dioses la gente se ha ido creando y a los cuales les rinde culto y adoración. Pero debemos de ser entendidos que el hecho de que gente adora a otros dioses que no es el Dios de la Biblia es justamente el resultado de no conocer a Dios y no conocer sus atributos. Por eso es que adoran otros dioses, ¿sí? Pero lejos de que para nosotros se convierta en una admiración, necesitamos estar bien entendidos que también los cristianos evangélicos de hoy, si usted no sabía, también están atiborrados de dioses e ídolos a los cuales sirven y les rinden culto. ¿Cómo, hermano? ¿Qué está usted diciendo? Lo que está usted oyendo. A lo largo de los años que cada uno de nosotros hemos recorrido con el Señor, nos vamos dando cuenta de eso. Cómo dentro de la misma iglesia se adoran dioses que no es el Dios de la Biblia. Por ejemplo, el día de hoy muchos se reúnen alrededor del mundo en las diferentes iglesias, y escuche esto, para adorar no al Dios que usted y yo acabamos de adorar, el Dios de la Biblia. Se reúnen para adorar a un Dios que se llama el Dios de la religiosidad. Y dicen, bueno, pues voy a ir a la iglesia porque es domingo. Y pues como soy cristiano, pues tengo que cumplir. Y vienen y adoran a ese Dios de la religiosidad y salen de haber adorado a ese Dios de religiosidad y siguen viviendo sus vidas igual o peor, porque no pasa nada. Porque ningún mensaje, la religiosidad provoca que ningún mensaje, por más real y verdadero que sea, la religiosidad provoca que el corazón se cierre. Y hay personas que, debido a la religiosidad, no reciben la palabra. Están ahí sentados en una iglesia. No me estoy refiriendo solo a esta iglesia, a esta congregación. Me estoy refiriendo a muchas otras congregaciones. Y usted los ve ahí y se ven bien. Se arreglaron bien el domingo para venir a la iglesia, pero por dentro Jesús dijo, ustedes parecen sepulcros blanqueados. Porque dentro del alma, dentro del corazón, hay
todas las cosas que hay ahí dentro del alma están echadas a perder. Porque Jesús batalló y sufrió mucho con todos los religiosos de su tiempo, ¿verdad? También el día de hoy hay muchos alrededor del mundo que se reúnen en las iglesias a adorar al Dios mediocridad. Porque dicen, voy a servir a Dios, pero lo hacen con una mediocridad. Todo a medias. Cantan a medias, oran a medias, ofrendan a medias, diezman a medias. Y un montón de cosas que hacen a medias, adorando al Dios mediocridad. Otros se juntan en las iglesias alrededor del mundo y adoran al Dios del no compromiso más allá de mi comodidad. En otras palabras, no quiero que vayan más allá de mi alrededor donde estoy conforme. Porque si me piden más compromiso, pues simplemente digo que no. Porque si quieren, conmigo pueden contar solamente con mi asistencia. Déjeme decirle que los cristianos nacidos de Dios deben de estar vivos. ¿Cuántos están vivos? Y una persona viva, por causa de haber nacido a una nueva vida en Cristo, pues trabaja y hace algo para ser bendición para la iglesia local. Porque están vivos. Y porque queremos servir a ese Dios que nos salvó, que nos rescató de la condenación eterna, del pecado, nos libró de todos nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para venir y calentar una banca? ¿Para eso? Pregunto. No. Pero llegan muchos a adorar a ese Dios del no compromiso, más allá de mi comodidad. Algunos otros no llegan a la iglesia porque se fueron a adorar al Dios del dinero, al Dios del trabajo. ¿Se está dando cuenta cómo también los cristianos tenemos nuestros diosesitos? Espero que usted no tenga alguno de esos. Y si lo tiene, ¿sabe una cosa? Hay que derribarlo en esta tarde. ¿Qué me dice de aquel Dios del Facebook, donde se le invierten horas y horas y horas y pasa el tiempo como que tienen más compromiso con ese Dios del Facebook que con el Dios de la Biblia? Y cuando Dios llama a un momento de intimidad, dice, no, Señor, estoy ocupado, estoy viendo mi Facebook. A veces no estamos dispuestos a darle al Señor más allá del tiempo que algunos habitualmente dicen. Dentro de mi devocional, bien espirituales, ¿no? Dentro de mi devocional, las actividades que hago en mi devocional, Señor, solamente te tocan 15 minutos, ¿eh? No me pidas más. ¿Qué me dicen del Dios de la comida? Bueno, Moisés dijo ahí en el versículo que acabamos de leer, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y yo acabo solamente de mencionar algunos, pero hay un montón de dioses que los cristianos evangélicos nos hemos venido creando y formando, y durante la semana estamos ahí postrados adorándole. ¿Qué me dicen del Dios entretenimiento? Es que estoy descansando. Yo no sé si ustedes sabían, y si no lo sabía, se lo recomiendo. ¿Sabe cuál es el mejor descanso que una persona puede tener cuando está fatigado y cansado físicamente? Entrando a la presencia de Dios y leyendo la Biblia. No ahí acostados en una cama comiendo papitas, sí, y muchas otras cosas. Es que estoy descansando, tengo derecho, toda la semana me medio mato en un trabajo 8 horas o hasta 12 horas, tengo derecho a descansar. Sí, es cierto, hay tiempo para todo. El problema es que a veces le damos más adoración y le rendimos más servicio a ese tipo de dioses que al Dios de la Biblia, pero sí nos llamamos cristianos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras dichas por Moisés,
cuando meditamos en ellas, nos vamos a dar cuenta que contienen la confesión de fe más importante, no solamente para el judaísmo, sino para el cristianismo mismo. Porque esta expresión, Deuteronomio 6:4, se viene a convertir en una de las bases más sólidas de nuestra fe. Es decir, no hay otro Dios. Dios es uno, Jehová nuestro Dios uno es, y Él es el único Señor que debe de gobernar mi vida para que entonces Él pueda controlar mi vida. Hace un momento cantábamos en medio de un cántico nuevo, espontáneo que salió, tú tienes el control, Señor, pero ¿qué tan real será eso en tu vida y en mi vida? ¿Realmente el Señor tiene todo el control de tu vida o solamente algunas áreas? Cada quien lo sabe. Bueno, necesitamos entonces entender, hermanos, que los nacidos de Dios no somos politeístas. ¿Quién es un politeísta? Pues aquel que cree en la existencia de muchos dioses a los cuales sirve y adora. Ahora, es importante poder identificar las diferentes caras del politeísmo para que entonces podamos identificar si realmente en mi vida yo le estoy rindiendo culto a deidades que muchas de ellas vienen a ser producto de la imaginación del ser humano, quienes proveen dioses salidos del hombre mismo, ¿sí? Y no están adorando a un Dios que ha hecho al hombre del polvo de la tierra, y que una vez que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida. Necesitamos entender las caras del politeísmo, ¿sí? Para que entonces usted y yo, como cristianos nacidos de Dios, nuestra mirada y nuestro enfoque esté única y exclusivamente en el Dios de la Biblia, el que nos creó. No nos creó el chango, no descendemos del mono. Él nos creó, según lo que dice la Biblia en el principio, del polvo de la tierra y sopló. ¿Qué sopló Dios? Aliento, ¿de qué? ¿Y cuántos están vivos? El vivo adora, el que está vivo adora a ese Dios. Otra cara del politeísmo humano es la idolatría, por la cual muchos seres humanos confían, escuchen esto, en una supuesta omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y soberanía de los distintos dioses que vienen a ser los dioses de su vida, y además se les atribuyen, valga la redundancia, atributos que por supuesto, por ejemplo, la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios son atributos que solamente le son inherentes a Dios, y Dios no está dispuesto a compartir sus atributos con ningún otro Dios. Sin embargo, la gente dice, ese Dios al que yo adoro tiene poder. Como veíamos la semana pasada, el Dios de los narcos, ¿verdad? O el santo de los narcos, que ellos aseguran y afirman que tiene poder para responderles sus peticiones y les vaya bien en su negocio. Nuestro único Dios verdadero, hermanos, no está dispuesto a compartir ninguno de sus atributos con nadie. Porque si entonces Dios compartiera sus atributos que le son inherentes solamente a Él, pues entonces ya no sería el único Dios. Omnipresente, omnipotente y omnisciente, ya no sería entonces Dios. De hecho, uno de los atributos de Dios es la unicidad, precisamente, que Él es único. ¿Sí? Pero el día de hoy entran ahí dentro de esta lista supuestos grandes hombres y mujeres de Dios, que se han vuelto como los intocables, a quienes se les adora, se les da un culto indebido y en algunas ocasiones hasta ofensivo contra Dios, y además los colocan en lugares de dioses, en lugares altos, como son los santos, como son las vírgenes, como son los ministros.
¿sí? A los cuales se les está adorando, atribuyéndoles poderes sobrenaturales para sanar, para liberar, para impartir la doble porción de la unción. ¿Cuántos quieren que se les imparta la doble porción de la unción? Levanten la mano. Déjenme decirles esto, los que levantaron la mano. La unción del santo ya está sobre ti, dice la Biblia. No existe la doble porción de la unción. Ya tenemos la unción del santo cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Tenemos en nosotros el respaldo del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente nacido de Dios. Así que ese rollo de que venga y reciba la doble porción de la unción es pura palabrería humana. ¿Sí o no? Que algunos están así, ¿qué está diciendo? Pues lo que está oyendo. En esta semana veía un documental en la India. Si usted quiere conocer cuántos dioses se ha creado por lo menos en aquel país, en la India. Pero estaba viendo este documental ahí de la India, donde uno de los dioses más venerados al cual adoran y al cual le han atribuido poderes curativos de todo tipo de enfermedad. Hay una deidad que ellos han hecho su Dios, insisto, que ese Dios puede curar de cualquier enfermedad, cualquiera que sea, con el simple hecho de ingerir su excremento y su orina. Se llama la vaca. Y usted viera qué impresionante adoración le dan a ese Dios, el Dios de la vaca. ¿Sí? Y llega la gente ahí y dicen, yo tengo osteoporosis, por decir una enfermedad, o X enfermedad. Aquí tenemos el remedio para usted. Lo único que tiene que hacer es comerse este plato de excremento y este vaso de orina de vaca. Y usted se va a sanar. Y le digo una cosa, no solamente los habitantes de la India llegan ahí, sino gente de otros países llegan a ese lugar a adorar a ese Dios que tiene supuestos poderes curativos y empiezan a comer el excremento de la vaca y la orina. ¿Sí? ¿Qué no se supone que tanto el excremento como la orina son desechos que produce en el cuerpo, en el caso de los animales? ¿Sí o no? ¿Podrá tener algo bueno el desecho de ellos? Nada. Escuchen esto, hermanos, el día de hoy anda por ahí una terapia, ¿sí?, al que le han atribuido poderes curativos que le llaman la orinoterapia, donde esta terapia consiste en que usted tiene problemas estomacales, por ejemplo, o digestivos. Venga y aquí le vamos a practicar una orinoterapia, tomándose sus propios orines. Algunos le dicen, sí, hasta escalofrío da. Son desechos, está comprobado científicamente que los desechos tanto de animales como de seres humanos no sirven para nada. Son desechos, su nombre lo dice, desechos. ¿Se fija el engaño de la gente? Y más sorprendente pudiera ser que algún cristiano o alguno que se dice cristiano entrara en este tipo de prácticas. Por eso es importante conocer al Dios que es el Dios de toda sanidad. Es el Dios el único que puede liberar. Dios es el único que puede salvar. Dios es el único que puede transformar. Dios, el Dios de la Biblia, es el único que puede renovar la mente. Dios es el único que puede transformar a una persona de ser un cabrito a hacerlo una oveja. Dios es el único. Por eso ese atributo de Él, Dios es único. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos quieren ir a la India? ¿Cuántos quieren ser sanados de alguna enfermedad?
Cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, mire lo que les dice al pueblo de Israel, se lo recuerdo solamente. No lo busque, escúchelo. Éxodo 21 en adelante dice, habló Dios todas estas cosas diciendo. ¿Quién habló? Dios, el único Dios de la Biblia. Y dijo lo siguiente, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ¿Quién te sacó de las drogas? ¿Quién te sacó de los problemas en los que estabas metidos? ¿Quién fue? ¿La terapia? Yo fui el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por lo tanto, dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el Dios que debemos adorar, hermanos. Me daría mucha tristeza que el día de hoy alguien no haya venido a la iglesia porque se fue a adorar a otro Dios. Pero cada quien. Los nacidos de Dios, hermanos, creemos en la doctrina que reconoce que hay un solo Dios al cual servimos y adoramos. Su nombre es Jehová, quien es conocido también como el gran yo soy. ¿Cuántos adoran a ese Dios? Espero que sí, a ese Dios de la Biblia. La semana pasada terminamos reflexionando en la siguiente pregunta. ¿A quién estamos ofreciendo nuestra adoración? ¿Al único Dios verdadero que dijo, escuche Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y que además es incomparable e inigualable? Es decir, no tiene comparación, no se puede igualar con ningún otro Dios creado por el hombre. Es incomparable. ¿Sí? ¿A quién estamos adorando? ¿A ese Dios o estamos adorando algún becerro de oro que nosotros mismos nos hemos fabricado? Bueno, así terminamos. ¿Sí? Cada quien reflexiona en su vida, cada quien sabe. Una ocasión Pablo, después de haber plantado en la iglesia que se conoce como la iglesia de los tesalonicenses, es perseguido por los que no creían en el mensaje del evangelio, y lo sacan para tratar de salvaguardar la vida del apóstol Pablo. Lo sacan de Tesalónica y ellos se van a Berea. Y Pablo sigue predicando el evangelio. Pero ahí le vuelve a suceder la misma experiencia. En Berea viene persecución. Hubo gente que se convierte, pero junto con la conversión de personas al cristianismo, también vino la persecución por causa de hablar la verdad. Y de ahí de Berea, Pablo llega a Atenas. Y estando Pablo en Atenas, dice la Biblia en Hechos 17, si le da vuelta ahí a su Biblia, Hechos 17, 16, mire lo que dice. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba esperando a Silas y a Timoteo. ¿Sí? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, que era una ciudad de Grecia donde se congregaban las principales escuelas de las diferentes filosofías, ahí era la cuna de todas las filosofías en aquel tiempo. Dice ahí que Pablo estaba ahí esperando, pero su espíritu, ¿qué? Se enardecía, se irritaba, pero con control, con dominio propio, con celo, ¿sí? Dice que se irritaba, viendo la ciudad, ¿cómo estaba la ciudad? Entregada a la idolatría. Esto significa que los habitantes de la ciudad de Atenas estaban entregados en una desenfrenada idolatría. El idólatra, ¿usted sabe quién es el idólatra? Le voy a dar una revelación nueva. El idólatra es el que practica la idolatría. ¡Qué revelación tan impresionante! Bueno, esta palabra es una palabra compuesta de dos en el idioma griego.
La primera es eidolón y la segunda es latreia o latriz, que ya traducida es eidolatreia. Idolatría. El que practica la idolatría, aquel que ofrece y se presta a servir y adorar a un ídolo. Así se traduce la primera palabra. La segunda es eidolatris, que también es idolatría. Pero aquel que es un eidolatris, idólatra, también sirve y adora a un ídolo, escuchen, pero la diferencia está en que lo hace a cambio de un salario o de algún beneficio personal. Y le digo esto, el día de hoy hay muchos que están funcionando en la idolatría por dinero y en el ministerio por dinero. Y adoran el ministerio, idolatran el ministerio, pero por el beneficio personal que les produce el ministerio, no por amor. Pastores, ministros asalariados. Sí. Bueno, así estaban los atenienses, y el espíritu de Pablo dice que se enardecía a tal grado que había un hombre en aquel tiempo de Pablo llamado Petronio, que era un escritor contemporáneo de la corte de Nerón. Y este hombre era un escritor, y de forma sarcástica pero muy realista, él escribió lo siguiente. Él dijo: es más fácil hallar un Dios en Atena que un verdadero hombre en quien confiar. Y cuando yo estaba pensando en esa expresión, yo dije, es más fácil hallar un ídolo entre la iglesia cristiana evangélica que un verdadero discípulo de Jesucristo. Estoy hablando de la iglesia en todo el mundo, ¿eh? Ay, hermano, qué negativo viene usted ahora. No, como decimos los jóvenes, esa es la neta. Esa es la verdad. ¿Sí? Sigamos leyendo, dice el versículo 17. Así que discutían, estoy en Hechos 17. Discutían en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Cuándo Pablo discutía los asuntos del evangelio? Cada día. Cada día. Algunos, el día de hoy, que están ahí adorando otros dioses, lo hacen cada semana y dicen, ya cumplí. Esto será cada día, hermanos. Mire el corazón que tenían los que reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador, y los que recibieron el mensaje del verdadero evangelio. Dice que cada día estaban ahí, concurrían a ver qué otra revelación Pablo podía compartir con ellos. Versículo 18 dice, y algunos filósofos, aquellos que amaban las cosas sabias, dice, algunos filósofos de los epicúreos, estos eran seguidores de Epicurio, el filósofo del hedonismo, quien basaba su filosofía en la búsqueda de la felicidad, de la satisfacción, del placer sexual, sin importar los intereses de los demás. Ese era Epicurio, esa era su filosofía, el hedonismo. Entonces, y ahí estaban los seguidores de los epicúreos, de este hombre, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, cuyo fundador era Zenón el estoico, y este basaba su filosofía en el cinismo y en la desvergüenza. Bueno, ahí estaban estos porque querían escuchar algo nuevo. Dice, todos ellos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Bueno, palabrero se traduce aquel que es el juntador de semillas, las recoge y las revende. Yo quiero que pongan mucha atención en esto, porque todavía hay muchos palabreros el día de hoy, ¿sí? Que recogen, pero no la semilla de la palabra, sus interpretaciones personales, y las andan revendiendo ahí por un precio. Es aquel que recoge, revende, es decir, suponían que Pablo estaba revendiendo una nueva filosofía y se preguntaban entre sí, ¿qué nos quiere decir y vender este palabrero? Escuchemos a este que nos trae un chisme nuevo. Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
Y así están el día de hoy, escuchen esto hermanos, muchos que tienen una comezón de oír a muchos palabreros que andan de iglesia en iglesia revendiendo diferentes mensajes que no tienen absolutamente nada que ver con el mensaje del Evangelio de Jesús. ¿Sí o no? Es posible que usted venga de algún lugar donde su líder era un palabrero. Con todo el respeto, ¿sí? Que le revendían ahí semillitas de entretenimiento. Yo les decía, ahora que tuvimos el evento de los jóvenes, hace 2 fines de semana atrás, yo les decía que el año pasado vino un joven de otra ciudad y al terminar el evento de los jóvenes, me dice, nunca me imaginé que en un evento de jóvenes como este, que fue el del año pasado, nunca me imaginé que en este evento de jóvenes se iba a predicar la palabra. Pero me sorprendieron. Pues, ¿qué esperaba? Le dije. Pues es que, ¿saben qué era lo que esperaba? Puro entretenimiento. Porque dice, yo había estado asistiendo a muchos otros eventos de jóvenes donde era puro relajo, puro entretenimiento, puros chistes. Sí, les llevaban ahí a los mejores palabreros que les contaban chistes y los entretenían, pero nada del mensaje del Evangelio. Por eso el día de hoy se ha levantado una generación que no conoce a Dios. Una generación de jóvenes que no conocen a Dios. Porque hay mucho palabrero que no está predicando el Evangelio de Jesucristo. Y le digo una cosa, aquí en este evento el fin de semana se les predicó el mensaje del Evangelio. Por cierto, padres de familia, se los recomiendo, los mensajes que desde aquí escucharon sus hijos. ¿Sí? Y después de haber escuchado el mensaje del Evangelio tan claro como era, sin darle vueltas, sin entretener a nadie, hubo quienes dijeron, la palabra estuvo muy fuerte. Pues, ¿qué esperaban? ¿O qué acaso a los jóvenes allá en el mundo no les hablan con una agresividad impresionante como para llegar, ay, mijito, ¿puedes dejar el pecado? No, si no dejas el pecado te vas a ir al infierno, esa es la verdad. Esa es la verdad que dice la Biblia, no la digo yo, la dice la Biblia. Ay, no les hablen tan fuerte a los jóvenes, se van a traumar. Pues ni modo que se traumen, el Señor los puede librar de sus traumas. Versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era un lugar que ellos dieron en llamar el Salón de la Justicia, donde era un lugar que se impartía la justicia precisamente. Y ahí llevaron a Pablo. Vente, predícanos aquí, versículo 19, tomándolo lo llevaron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber, acuérdense que los griegos eran amantes del saber, pero no del hacer. Querían nomás saber y saber. Hay muchos cristianos el día de hoy que saben y saben y saben y saben muchas cosas y tienen mucha revelación y tienen mucha teología, pero no hacen nada con esa teología. ¿De qué les sirve? No saben resolver los conflictos que surgen en la familia con los hijos. Es una tristeza y es una pena que haya mucho conocimiento que lo único que hace, el vasto conocimiento bíblico, lo único que hace es producir orgullo y soberbia. Porque no saben resolver un problema que se tiene con la esposa o con los hijos o con algún hermano en la congregación. ¿De qué les sirve tanta teología? Están serios, hermanos. No estoy enojado, de veras, no estoy enojado. Pero es que el asunto es muy serio, hermanos. Ese Dios que envió a su Hijo a morir por todos nosotros ha sido muy menospreciado el día de hoy por los llamados cristianos. Ay, hermano, no nos hable tan duro. Bueno, ¿cómo quieren que les hable? ¿O qué quieren que les hable? ¿O quieren que les cuente un chiste? Aparte ni me sé chistes.
Y los que me sé me salen muy mal, ni gracia tengo para los chistes. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy, ¿qué? Bueno, esos eran los de Atenas, ¿verdad? Pero ¿sabe? A veces también los de Fontana son religiosos. 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo vengo a anunciarles. Es decir, los atenienses eran supersticiosos, creían que había dioses con poderes sobrenaturales que ayudaban a gobernar las leyes naturales. A eso los había llevado su sabiduría humana. A eso los había llevado. Bueno, por lo menos ellos reconocían la existencia de un ser que estaba muy por encima de sus capacidades para entender que era ese ser que no conocían el que había creado todas las cosas. Y de ese modo Pablo aprovecha la ocasión para presentarles a ese Dios que ellos no conocían. Ellos podían conocerlo ese día si tan solamente abrían su corazón. Una ocasión se cuenta de una mujer que aparentemente había creído en Cristo, se había convertido al cristianismo, pero poco tiempo antes de morir mandó llamar al sacerdote de su antigua religión para que le impartiera los santos óleos y para pedirle que le ungiera con la extrema unción y rezara con ella el rosario mariano. El argumento de esa mujer fue, dijo ella para sí misma, por si acaso he estado equivocada, más vale que me asegure. No vaya a ser que esté yo faltando o provocando la ira de algún otro Dios, yo mejor me aseguro. Y se decía cristiana, iba a una iglesia cristiana. Bueno, más o menos así estaban los atenienses de aquel tiempo de Pablo. Estaban ignorantes de ese Dios que estaba por encima de ellos mismos, de su sabiduría humana, pero como no encontraron el nombre para ese Dios que usted y yo sí conocemos, pusieron en esa inscripción al Dios que no conocemos, por si se nos está escapando algún Dios. Bueno, también vamos a adorar a ese Dios que no conocemos, para que cuando nos llegue nuestro día, ese Dios también nos pueda dar su favor. Así estaban. Sin embargo, Pablo, de una manera sabia, él empieza a predicarles de ese Dios, ¿sí? Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Algunos dicen, voy a ir al templo para ver a Dios. Y llegan al templo a ver a Dios. Y dicen, ¿Dios? ¿Dónde está Dios? No lo veo. Sí. Veo puros arbolitos, puros adornos navideños. ¿Dónde habita Dios, hermanos? Para los cristianos nacidos de Dios, ¿dónde habita Dios? En el corazón. En el corazón de los nacidos de Dios. Y este lugar es solamente el lugar donde nos reunimos para adorar a ese Dios que habita en nuestro corazón. Pero algunos llegan, ¿dónde está Dios? Ay, hermano, ya pusieron un arbolito de Navidad. Mire, les voy a decir una cosa, yo no lo puse, lo puso Ivonne. Así que si quieren reclamar algo, vayan con ella. ¿Verdad? ¿Qué es ese arbolito de Navidad, hermanos?
¿Qué es? Es un adorno, es una decoración. Pero ya algunos, ¡ey, hermano! Y luego está en el altar. Ay, hermanos, por favor. ¿Dónde se genera la idolatría en la vida de una persona? ¿Que no es en el corazón? Hermanos, nosotros no doblamos nuestra rodilla para adorar este arbolito de Navidad. Está muy bonito. Por ahí está un regalo para ti. Y también otro para mí. Malo sería que estuviéramos todos aquí adorando al Dios árbol. No, hermanos, necesitamos conocer a Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en el corazón, ¿sí o no? Y es ahí donde nosotros podemos adorarlo. Es ahí donde nosotros podemos rendirle culto, en la intimidad con Él. Me dicen hace un rato, me dicen por ahí, es que para que tengas la unción necesitas venir a orar con nosotros acá al monte. ¿Será eso? Pues estábamos bromeando, ¿no? Mire, yo tuve el día de hoy, tuve un momento con el Señor tan especial que no necesito ir al monte. ¿Sí? Porque es un asunto personal. Claro, cuando hay oportunidad de ir y acompañar a los hermanos que van al monte, vamos a orar al monte. Está bien. También es importante la oración en comunidad. Por cierto, les adelanto algo. El próximo año vamos a hacer un grupo de oración porque somos casa de oración y no oramos. Sí, no oramos. Bueno, ese es otro asunto. Vamos a seguir adelante. Déjeme decirle que Dios siempre ha dado testimonio a todo hombre acerca de Él. Todo lo que se puede saber de Dios, Él mismo nos lo ha manifestado a todos por medio de la creación. Y además, todo lo que Dios quiso revelar acerca de Él quedó claramente establecido en la Biblia, no en un árbol de Navidad. Ahora, si alguien lesiona la conciencia porque tenemos un arbolito de Navidad, levante la mano. Y ahorita imponemos manos sobre usted. Si le lesiona la conciencia, ¿sí?, lo quitamos. ¿Lo quitamos? Bueno. Es que ahí no está Dios, hermanos. Dios está aquí en el corazón. ¿Sí? Bueno, muchos se creen más celosos y más sabios que Dios, cuando en realidad lo que verdaderamente hay en el corazón es religiosidad y legalismo. Pablo lo dijo así, Romanos 1:18. Dele vuelta a su Biblia ahí, por favor. Dice Pablo, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. No por estar un arbolito en el altar. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios. Pausa y pregunta. Cuando la Biblia dice aquí en Romanos 1:21, a los que se refiere que habían conocido a Dios, ¿significa que esos que conocieron a Dios eran salvos? No. No, significa que lo conocieron por medio de la creación, pero además eso los hizo responsables de no quererlo reconocer como el único Dios y prefirieron mejor rechazarlo.
Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, el único Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, escuchen esto, mire lo que dice, Dios los entregó. ¿Sí? No, Dios no es malo, Dios no manda a nadie al infierno. Sí es cierto, Dios no manda a nadie al infierno, solo se van al infierno por su rechazo a Dios y por su incredulidad. Estos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, prefirieron rechazarlo. ¿Sí? Y Dios, como es un caballero, dice, ok, está bien. Dice, Dios los entregó. Esta expresión alude a la entrega de un prisionero, valga la redundancia, que es entregado a las autoridades para cumplir con su castigo o su sentencia. ¿Sí? Alguien que comete un asesinato es entregado a las autoridades, ¿para qué? Para cumplir con su castigo, con su sentencia. Esa es la idea que está dando aquí el versículo. Por lo tanto, Dios los entregó. En otras palabras, todo aquel que deliberadamente rechaza a Dios, escuchen esto, hermanos, es muy importante, no se distraiga ni se duerma. Todo aquel que deliberadamente rechaza a Dios, Dios también decide por ese acto de desobediencia y rechazo entregarlos ¿a qué? Mire a qué, ahí lo dice el versículo, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si usted sigue leyendo allá, más adelante, y se va a dar cuenta las inmundicias en las que cayeron aquellos que decidieron deliberadamente rechazar a Dios. Porque debo decirle que hoy hay quienes están enseñando de forma ignorante y equivocada una doctrina que se llama la irresistible gracia. Es que nadie se puede resistir a Dios. Bueno, sí, Dios es soberano, eso es una verdad a medias, ¿Sí? Escuchen esto, hermanos, un incrédulo jamás podrá decir que no se hizo provisión para su salvación y que no le fue ofrecida en ningún momento. Jamás podrá estar ante Dios y decir, la razón por la cual no soy salvo es porque Cristo no murió por mí, porque yo no fui de los elegidos. No, la razón por la que una persona no es salva es porque deliberadamente ha rechazado a aquel que murió por ellos y que es el Salvador de todos los hombres. Por lo tanto, no tienen excusa. Ellos mismos decidieron rechazarlo. ¿Sí? Pablo dijo, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Trabajaba Pablo predicando el Evangelio para llevar a la gente al momento de la salvación, a la experiencia de la salvación, a la experiencia del nuevo nacimiento. Pablo trabajaba y sufría oprobios, vituperios, dice, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. 1 Timoteo 4:10, mayormente de los que creen. Y esto significa que habrá algunos que no van a creer. Cuando Pablo predicó y estableció sus iglesias, hubo muchos judíos que no creyeron en él. No creyeron en el mensaje del Evangelio. Cuando Jesús vino a este mundo, hubo muchos que no creyeron en él. Y en ese acto de incredulidad, entonces Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sí? Así que esa doctrina de la irresistible gracia, cuidado, Continuamos leyendo Romanos 1:24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Dios es el único Dios que merece toda la gloria, porque es único, y Él es el Señor. Sí. Bueno, a pesar de todo, dicen algunos, y el día de hoy enseñan sin temor, que también hay otros dioses con D minúscula, porque dicen ellos que así dice la Biblia, que nosotros somos dioses, y toman como base bíblica el Salmo 82 de Asaf. Vamos ahí, Salmo 82. ¿Lo tiene? El encabezado aquí de mi Biblia dice: amonestación contra los juicios injustos. ¿Dice así su Biblia? Había una amonestación, una reprimenda de parte de Dios. Significa que los jueces, los reyes, los legisladores, los presidentes de aquel tiempo tenían el alto honor de juzgar en lugar de Dios, es decir, con la autoridad delegada por Dios. Pero escuchen, no eran dioses, no eran Dios mismo, eran los jueces de la tierra, no eran dioses. Dios delegó responsabilidades, como Dios delega autoridad y responsabilidad a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los maestros. Autoridad delegada de parte de Dios. Yo no soy el pastor de pastores. Hay quienes me dicen: usted es mi pastor. Sí, yo soy tu pastor y todo te faltará. Porque cuando Él es mi pastor, entonces nada me faltará, dice el Salmo 23. Y esa es la gran diferencia. ¿Sí? Tenemos autoridad delegada. ¿Para qué? Para pastorear. Pero no soy el pastor de pastores, ¿verdad? Salmo 82, versículo 1. Dice: Dios está en la reunión de los dioses. Y de ahí se agarran, Yo quiero que usted lea con cuidado esto, dice. En medio de los dioses, es decir, subraya ahí, dioses ahí se está refiriendo a los jueces, a los reyes, a los legisladores, a los presidentes de aquel tiempo. Dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Y de ahí se brincan hasta el versículo 6. Y dicen: yo dije, está hablando Dios a través de Asaf, el autor de este salmo. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Es decir, no leen los versículos anteriores. Mire lo que dice el versículo 2. Dice Dios: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y en este versículo se van en el viaje, haciendo a un lado la Biblia. Y dicen: como somos dioses, entonces pues hay que pedirle a Dios todo lo que necesitamos. Somos dioses, podemos reclamar lo que queramos como nuestro. Pero a la luz de la Biblia, pregunta: ¿habrá otros dioses? ¿Sí o no? No, Él es el único Dios. La Biblia no se contradice. Aquí el salmista Asaf está llamando dioses a los jueces, a los reyes, a los legisladores, a los presidentes. ¿Por qué? Ya lo dije, porque tenían ellos el alto honor de juzgar a Israel en lugar de Dios, pero no eran Dios. Dios había delegado autoridad sobre ellos, nada más, pero lo estaban haciendo mal. Y Dios los está reprendiendo porque estaban juzgando injustamente. No estaban en ningún momento afirmando que ellos eran como Dios. Es decir, no estaban haciendo su trabajo adecuadamente. Pero el día de hoy sí están enseñando:
No, somos dioses, ya ves lo que dice la Biblia, Salmo 82:6. Somos dioses, así que podemos tener todo lo que materialmente podamos anhelar con el simple hecho de reclamarlo. ¿Será así? ¿Cuántos tienen deseos así en su corazón de algo en esta Navidad? Por ejemplo, ¿qué desea usted recibir esta Navidad? A ver si alguien me puede decir. Dígamelo con libertad, no es malo desear nada. No le dé pena, hermana. Bueno, está bien, algo material. Algo material, a ver. No es malo desear, ¿no? No es malo desear unos zapatos nuevos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué desea esta Navidad? ¿Un qué? ¿Un viaje a Hawái? ¿A dónde? Puede ser a Hawái, ¿no? Bueno, según la doctrina de estos, lo único que tienes que hacer, reclámalo y ya está. Ya está tu viaje a Hawái. Digo, el mismo sentido común, hermanos, nos puede ayudar a establecernos en la verdad. No necesitamos tener un super espíritu de discernimiento para decir, ay, ¿cómo le hago? No, hermanos. Interpretación totalmente errónea y equivocada, es decir, vana palabrería de los palabreros que andan ahí revendiendo mensajes que no son de Dios, diciendo que somos dioses. Bueno, si alguien lo duda, entonces vea el versículo 7, 82:7, pero ahí ya no lo leen, ¿eh? Nada más el 6, lo sacan de ahí. Sí, somos dioses. Ok, vete al versículo 7. Pero como hombres, ¿qué les va a pasar? Moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Hablemos bien claro, hermanos, así bien honestamente. ¿Cuántos dioses tienes? No, hermano, ¿qué está usted diciendo? Yo soy cristiano. Yo no tengo ningún Dios, solo hay un Dios, yo no soy politeísta. Pero cuando realmente nos damos cuenta y analizamos nuestra vida, resulta que hay ocasiones en que nos estamos rindiendo en lo más íntimo de nuestro corazón a otros dioses o varios dioses. ¿Sí? Como algunos que mencioné al principio. Tal vez está ahí algún pecado oculto con el que alguno pudiera estar saciando su apetito de la carne. Un Dios que no es el Dios de la Biblia. Quien pudiera tener eventualmente ahí un Dios, por eso yo quiero pedirles que ustedes analicen su vida personal, que nosotros analicemos nuestra vida personal a la luz de lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y que escudriñemos nuestro corazón para ver si por ahí en lo más profundo, lo más recóndito de nuestro corazón, pudiera estar ahí asentado en un nicho, uno de esos diosesitos al cual posiblemente alguno de nosotros estemos adorando y ni cuenta nos damos. Pero todos los días le rendimos culto y le adoramos. Si hay alguien que no está reconociendo que hay un solo Dios, entonces dudo mucho que sea nacido de Dios. Porque le digo esto, no podemos estar adorando a ese Dios y el Dios que está por aquí guardadito. No podemos servir a dos señores, dijo Jesús. ¿Se acuerda? No puedes servir a dos señores porque o quedarás mal con uno y quedarás bien con el otro. Solo hay un Dios, solo hay un Señor. ¿Sí? Una ocasión le preguntaron a Moisés,
Más bien Moisés le preguntó a Dios. Le dijo, Señor, está bien, tú me has llamado para ser el libertador de Israel. Y voy a ir al pueblo de Israel y le voy a decir que, ¿cuál Dios me envía? ¿Y sabe qué le respondió el Señor? El Señor le dijo, ve y diles que el yo soy te envía. El yo soy. Es decir, el Dios libertador, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios sanador, el Dios soberano, el Dios misericordioso, el Dios ¿qué más? ¿Qué más? ¿A poco ya lo dije todo? Él es el único Dios y no hay otro como Él. Por eso Moisés dijo, oye Israel, nuestro Dios, Jehová, uno es. Y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y la pregunta es si estamos cumpliendo el versículo 4 y el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 4. Hello. Oremos. Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, ahora puedo entender y comprender qué lugar ocupas en mi corazón, Señor. Y puedo reconocer, Señor, que después de haber escuchado tu palabra es posible, es muy posible, Señor, que esté adorando a algún otro Dios. Pero hoy, Señor, estoy delante de ti y ante el espejo de tu palabra, Señor, nadie, absolutamente nadie, podemos ocultar nada. Por eso, Señor, aquí está nuestra vida y nuestras manos están alzadas a ti, Señor. Queremos que tú seas verdaderamente el único Dios en nuestro corazón y nadie más, nada más que tú, Señor. Señor, si mi trabajo o la religiosidad o el confort han venido a ser en mi vida esos dioses que han ocupado el lugar que a ti te pertenece, en este momento, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, los derribamos, Señor. Los arrancamos de nuestro corazón, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que tú derrames sobre nosotros de tu presencia, Señor. Que tú derrames en nosotros, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo que nos conecta con tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a tenerte a ti como el único Dios verdadero. Perdónanos, Señor, y límpianos y purifícanos. Queremos ser mejores, Señor. Queremos ser verdaderos hijos tuyos.